muy dura en el discurso y a veces mal hablada por los niños. ¿Vale? Están disfrutando al sol. Vale. Gracias por invitarme, eso es lo primero. Siempre que te invitan a dar una charla, dices, a ver, ¿y qué leche querrán oír? ¿Vale? En general, en cualquier charla. Vale. Yo he escrito un libro con otros dos autores, que mal lo he dicho, otros autores han escrito el libro y yo les he ayudado, que son Enrique Galindo y Carlos Fernández Liria, los dos licenciados en filosofía, Carlos, profesor de Enrique y mío. El libro se llama Escuela o Barbarie, ¿vale? Y tiene un subtítulo que ya en sí genera controversia, que es entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. ¿Vale? Y en ese sentido, me siento un poco como Rafael, yo no suelo dar las conferencias con micrófono, entonces perdonadme el nerviosismo. Claro, tengo suficiente voz, no sé si la cosa, sí, sé que es por la grabación. Entonces, lo cierto es que las cosas que ponemos en ese libro, que por cierto son fruto de muchas lecturas, muchos estudios, mucho pelearnos con mucha gente y con nosotros mismos, son en sí mismas, son polémicas, ¿vale? Pero también nos dicen, mucha gente que lo lee, de todas las etapas educativas, quizá fundamentalmente secundaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que nos dicen que por lo menos se han puesto determinadas, o sea, ciertas intuiciones de que algo fallaba o que no se sabía de dónde venía o hacia dónde vamos en el norte, qué tenemos en el norte como escuela pública, que estaban ahí, en la mentalidad del profesorado de cuando trabajo, como decía precisamente Rogelio, con absurdos burocráticos, con terminologías absolutamente ajenas a la educación. Bueno, pues en el libro intentamos dar forma al porqué de esos discursos, qué es lo que hay detrás de determinadas metodologías, qué es lo que se pretende hacer de la escuela pública y de cualquier institución pública en general, pero sobre todo de la escuela pública. Y eso es lo único que nos agradecen, ¿vale? Bueno, que no es poco, ¿vale? Porque sí que es cierto que luego genera mucha polémica el libro, hasta el punto de que a mí me han llamado neofascista, rojiparda, fascista, etcétera, etcétera. Lo cual es absolutamente alucinante, ¿vale? Pero lo entiendo, porque lo que se dice genera polémica. Con la polémica se debate y sacamos cosas en claro, punto y ya está. ¿Vale? Vale. Se supone que yo tengo que volver al plano generales en el que estaba un poco geo y volver a eso del neoliberalismo, ¿no? Capital digital y estas cosas, de las primeras ponencias, de las primeras dos ponencias. Es muy difícil explicar de manera general, en un tiempo muy límite, y además me puedo ir por las ramas, qué es eso de que la escuela sea la cantera del proyecto neoliberal, ¿vale? Y no solo que sea la cantera del proyecto neoliberal, sino cómo se ha construido legislativamente ese proyecto de escuela neoliberal. Y sobre todo también explicar cómo, para construir ese proyecto de escuela neoliberal, nos han vendido un discurso bien sonante que ha comprado además parte de una izquierda poco intelectualista y que defiende a capa y espada sin haber hecho, que luego se puede estar de acuerdo, evidentemente tú una vez que haces un análisis de lo que significan los conceptos, estoy muy filosófica, lo siento, es mi especialidad, luego puedes decidir que estás de acuerdo con eso que estás defendiendo. Pero el problema es que hemos comprobado sistemáticamente en la carrera cuando la estudiábamos y en el ejercicio de la docencia, yo ya voy para 18 años, que se maneja y se defiende un lenguaje aparentemente progresista que en un momento dado a lo mejor tenía algún sentido porque se luchaba efectivamente contra una escuela autoritaria y fascista, que es la del franquismo, pero que con posterioridad ha sido muy bien reciclado por las instituciones internacionales tipo FMI, UNESCO, Banco Mundial y todos estos organismos que nadie ha votado y que sin embargo legislan y dicen qué tipo de ciudadano tenemos que crear al servicio del capital. Y ese lenguaje lo ha comprado la izquierda más posmoderna. Yo he fundado el área de educación de Podemos en Castilla-La Mancha. Yo he sido la primera que se ha alargado el área de educación de Podemos de Castilla-La Mancha. O me han invitado a irme, que por otro lado es exactamente lo mismo. Enrique Galindo, me permitirá que lo diga en estos términos, aunque no esté aquí, es fundador del área de educación de Izquierda Unida y también ha sido invitado muy cortésmente a callarse la boca.
o nos hemos ido para no tener que polemizar en sitios que ya consideramos estériles cuando una izquierda, la izquierda que por definición tendría que ser polémica y autocrítica, no quiere realizar ese esfuerzo respecto de lo que defiende en algo tan importante como es la educación. Pues bien, nuestra tesis es esta. La escuela es la cantera de los trabajadores bajo un perfil de trabajador neoliberal. Y afortunadamente ahora tenemos, que es lo que decíamos antes, a veces es mejor tener un dictador que sabes contra quién luchar. Afortunadamente la LOMLOE ya es absolutamente clara para quien quiera leer de una vez, lo de puñetera lo quito, sobre educación. Porque otras leyes siempre han sido mucho más magnánimas en el tono, mucho más democráticas, aparentemente democráticas en lo que dicen, mucho más conciliadoras, mucho más condescendientes con aquello de cómo funciona la educación y lo que queremos hacer con los niños y todo eso. Pero la LOMLOE lo dice explícitamente, y dice explícitamente algo que ya está en toda la legislación anterior, europea, global y española, y es que tenemos que poner la educación al servicio de la economía del siglo XXI para generar un determinado perfil de salida de trabajador. Punto, ya está. Punto, ya está. Y frente a eso, que es un proyecto absolutamente global, tenemos que reaccionar diciendo qué es lo que hay que conservar de una escuela pública como para que defienda el conocimiento, la creación de ciudadanos críticos y, desde luego, no de trabajadores o de mano de obra basura. Esto se ha construido legislativamente desde hace mucho tiempo, sobre todo desde los años 70. Pero hay un momento, ha hablado de ese momento de financiarización de la economía geo y de un nuevo proceso que se está dando actualmente, que parte de los años 80. Hay una cosa que se llama la Comisión Trilateral, que os suena a todos, ¿verdad? Es un organismo que es una fundación privada que crea Rockefeller, eso suena, ¿no? Rockefeller, ¿vale? Con otra panda de sujetos que pertenecen a Estados Unidos, a Japón y a Europa, a los países potentes de Europa. Y se sientan y dicen, se funda en el 73, pero en 1995... con toda la crisis del petróleo de por medio, con la caída del muro de Berlín, con todas las resistencias políticas frente al capitalismo puestas en cuestión, estos se sientan y dicen, vamos a ver, resulta que con los procesos de tecnificación, robotización y de tecnologización digital futura que va a haber de la producción, nos sobran el 80% de los trabajadores a nivel mundial. Esto no es opinable. Sobra el 80%, ya lo decían en los 90, de los trabajadores del mundo. No nos los podemos cargar directamente con pandemia, se siente, ya sé que lo que acabo de decir es muy polémico. Pero lo cierto es que solo necesitamos potencial intelectual a nivel Dios, por decirlo de alguna manera, y sector servicios. El resto lo pueden cubrir toda esa tecnificación, todas esas tecnologías que se pueden ir implantando. Nos sobran trabajadores. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Si les decimos oficialmente, os vamos a explotar, pues hombre, en fin, probablemente se te rebelen. Un momentito, por favor, que ya me quedo seca. Probablemente se te rebelen. Vale. Si me los cargo, de una u otra manera, pues probablemente alguien lo note. ¿De acuerdo? Entonces, se les ocurre que lo que hay que hacer es entretenerlos. De ahí surge un concepto curioso que es tititainment. No sé si habéis oído hablar de él. Es entretenerse a partir de las tetas, titi. ¿Vale? ¿Sí? Es una especie de cómo hacemos que la gente haga lo que nosotros necesitamos que haga, que nos compre el tipo de vida que queremos generar para ellos, ¿vale? Que no se nos rebelen y que al mismo tiempo sigan produciendo y haciendo lo que el capital necesita, que es consumir, ¿vale? Vale, pues lo que hacen directamente es definir planes para los sistemas educativos. Sale de ahí, es decir, esto no es algo que yo diga, que diga Enrique o que diga Carlos. No es que han tenido que tener una idea de qué hacer con la escuela, no, es que lo dicen. Es que hay documentación que dice eso. Una documentación que a lo mejor a nosotros nos suena un poquito ajena, pero tenemos documentación que no nos es ajena si nos la leemos. Volvemos a decir lo mismo, ¿vale? Que la verdad está en los textos. Esto suena fatal, como muy tradicional y muy carca. Pero resulta que por muy árida que sea la legislación educativa, está ahí y tiene materialidad, como la ideología
es materialismo puro. Lo que se dice, se hace y se ponen las condiciones materiales para que se desarrolle eso. En 1976, soy malísima para las fechas, Fauré escribe un informe y lo escribe en estos términos: aprender a ser, ¿vale? Aprender a ser el tipo de ciudadano y de hombre que necesita el capital en todas sus posibles refundaciones. Porque, como bien han explicado en las primeras ponencias esta mañana, el capital no solo genera mecanismos de consumo, sino de autoparcheo. Por cierto, ya lo dijo Marx, lo que pasa es que lo aprendieron los liberales. Los marxistas parece que decidieron olvidarlo, cómo funciona el capitalismo, en algunos sentidos. Vale, en ese aprender a ser, lo primero que dice es, si nosotros queremos que la escuela pública funcione, y digo pública porque es la que gestiona la mano de obra masiva, no lo va a ser la privada, ¿vale? Ni siquiera lo va a ser la concertada y, desgraciadamente, no lo van a ser las cooperativas, ¿vale? Pero la escuela pública es la que genera la mano de obra de forma masiva, que es la mano de obra que necesita el capital con una cualificación o con otra. Pero lo que tenían claro es, si nosotros lo que necesitamos es mantener entretenida en el sentido temporal, de que ocupen su tiempo a la población, ¿sí? Que además las listas del paro no aumenten como están aumentando, ¿vale? Y que además esa gente no se me rebele, tengo que intervenir los sistemas educativos de manera que cada vez sepan menos y de menos calidad, por cierto, ¿vale? De manera que tengan que reinvertir y hacer de la educación un negocio, como bien dice Jacques Delors posteriormente en La educación es un tesoro, hacer de la educación un negocio que consumes, pero también el dispositivo que te permite crear la mano de obra que tú necesitas, reciclable, emprendedora, y que por narices, a ver si os suenan estos términos, se dedique al aprendizaje a lo largo de toda la vida, o lo que se llama el aprendizaje permanente. Vale, esto nos lo venden como un derecho. Esto lo he oído yo en una reunión de, no sé si fue de Izquierda Unida de Podemos porque me pierdo. Es que los niños tienen derecho, la gente tiene derecho de educarse de 0 a 100 años. Y eso es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. No te has enterado de nada. El aprendizaje a lo largo de toda la vida no es un derecho, es una imposición legislativa. Y no consiste en que tú puedas decir, me voy de beca Erasmus o me hago 2 carreras, porque si consistiese en eso no habría tasas universitarias. Ya estaría facilitado el asunto. En lo que consiste el aprendizaje de toda la vida, para toda la vida, es en que te genero una escuela tan basura y tan intervenida en los conocimientos que no te quede otra que reciclarte a lo largo de toda la vida. Pero bajo el criterio de que los aprendizajes de la escuela tradicional son enciclopédicos, arcaicos, obsoletos y poco democráticos. Y entonces ya tenemos el lenguaje bien sonante funcionando contra la impartición de conocimientos. Conocimientos que, por cierto, son enciclopédicos, sobre todo cuando los deciden los que no son especialistas. ¿Vale? Yo misma reduciría la historia de la filosofía a 4 autores: Platón, Aristóteles, Kant, Marx. Se acabó. Y no las chorradas que tengo que dar entre medias. Entre medias y después. Y las panorámicas de la filosofía que tengo que hacer. Pero a mí no me preguntan, porque yo no soy una tecnócrata que quiera destruir su propia profesión, como la enseña y lo que enseña, a favor de construir mano de obra barata y reciclable y emprendedora y resiliente. Término que también os gusta. Pero eso está en toda la normativa. Adaptar la mano de obra y, por lo tanto, los sistemas de formación a lo que demanda el siglo XXI y una economía globalizada. Esto lo habéis oído también. Trabajadores que se tienen que estar formando ya. A mí me decís cómo se hace esto, que yo doy metafísica y no sé cómo. Trabajadores que tienen que realizar, futuros trabajadores que tienen que salir con un perfil de salida, preparándose para trabajos que 15 o 20 trabajos distintos, lo cual se llama ser creativo, por otro lado, que tendrán que realizar a lo largo de toda su vida y que no existen. Joder, yo no sé enseñar en eso, Europea desde los 70. Aprender el proceso por el cual, si no tienes un trabajo, te reciclas, buscas otra cosa. Si tienes el estrés, te buscas una terapia.
Si esta metodología no funciona, esta también. Y sobre todo, generar el espíritu de que todo lo que se hace. Porque somos colaborativos, porque participamos en grupo y además porque todo es un proyecto global y colectivo. Mentira pura y dura. No es un proyecto ciudadano, es un proyecto de desarticulación de la ciudadanía política a favor de la reducción antropológica de lo que es un sujeto político en la pura categoría de emprendedor, sin más. Y para eso lo que tenemos que hacer es vaciar la escuela de conocimientos que tienen validez en sí mismo, que el saber en sí mismo tiene validez. Filosofía, matemáticas, historia, bellas artes, música, eso no es válido en sí mismo. Necesito saber hacer algo con eso. Necesito desarrollar destrezas que no puedo adquirir si no tengo un conocimiento profundo. ¿Pero desde cuándo? Y sin embargo, es así como está funcionando. ¿Cuál es el problema? Que no solo tenemos un lenguaje bien sonante funcionando ahí, sino unas metodologías que todavía están por explicar las bondades, que se nos imponen mediáticamente y legislativamente. La más famosa de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Os suena, no? Vale, efectivamente. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Lo define gente que defiende el aprendizaje basado en proyectos. Pues resulta que es una metodología que ayuda a generar grupos colaborativos de alto rendimiento que se autorreciclan en el seno de la propia empresa para reciclar el producto principal que tiene que producir el trabajador, que no es un objeto que sale de la fábrica, sino su capacidad de producir plusvalía. Tal cual. Y tú dices, ¿perdón? Pero esto no era de cooperar y hacer proyectitos y hacer una tarea al final de una actividad. No nos engañemos. ¿Cuánta crítica hay sobre el aprendizaje basado en proyectos? El INTEF del Ministerio, todo el día con el aprendizaje basado en proyectos. A3 Media con lo de buenos profes, todo el día con el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Pero que un proyecto no es un trabajo colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos significa cómo aplico una metodología que consiste en aprender a aprender, no X, no esto, no se trata de un contenido determinado, sino el propio proceso de aprendizaje, que consiste en la misma dinámica de intentar hacer algo. Si no me sale, reseteo, asumo este rol, tú asumes el de líder, tú te cambias en este puesto por otro puesto. Y al final celebramos si ha salido el proyecto bien o mal y pasamos a otra cosa. Lo que se está aprendiendo en ese momento no es un conocimiento X, ni siquiera es un saber hacer X, tanto que hablan de competencias. Lo que se está aprendiendo es la mentalidad que tiene que tener el trabajador neoliberal, ¿de qué? De resetearse a sí mismo cada vez que tiene que entender una tarea y saber además que eso es un proceso creativo, que es lo que nos venden. Pero que en el estar en continuo reciclaje, en el continuo rectificar y avanzar y generar otra meta, es en lo que consiste verdaderamente aprender. No hay mente humana que aguante eso. Claro, para aguantarlo hay que vender que eso es absolutamente bueno, que eso es ser del siglo XXI, ¿verdad? Que lo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, que era lo de trabajar en una empresa e ir ascendiendo dentro de la empresa, o que eso está mal, que eso es la jaula de hierro de Weber, del sociólogo Weber, que eso es arcaico, que eso es no tener aspiraciones, que tener aspiraciones es querer ir cambiando de trabajo, que tener aspiraciones es ir modulando lo que sabes porque no tiene ningún impacto social. ¿Entendemos de qué va el asunto? Y sin embargo esta metodología se está implantando mediáticamente y legislativamente, sobre todo a partir de la LOMCE. La Orden Ministerial de Desarrollo de la LOMCE dice que hay que empezar a trabajar por proyectos. Vamos a ver si nos planteamos esto. Cada uno, además en el ejercicio de su docencia, si es que ha aprendido algo en la carrera, y luego cuando da clases, si es que es mínimamente decente en el ejercicio de su profesión, se dará cuenta de qué sirve y qué no sirve para que los alumnos aprendan. Hablo desde el punto de vista de secundaria, pero estoy segura de que de primaria igual, que en cualquier nivel educativo. ¿Qué interés puede haber detrás de imponer legislativamente un determinado tipo de metodología? ¿Cómo es posible que no se deje a los docentes decir, pero si yo sé filosofía y la enseño así,
y el de matemáticas la enseñará de otra manera. ¿Cómo es posible que legislativamente se me diga que tengo que funcionar por tareas, por proyectos, que además tengo que hacer proyectos interdisciplinares y además desarrollarlo todo en situaciones de aprendizaje? Y que la gente no sea capaz de decir, pero ¿quién eres tú para decir que un docente tiene que utilizar una metodología u otra? A lo que estamos asistiendo es a cómo la escuela pública se convierte única y exclusivamente en un dispositivo de inserción laboral que genera sujetos emprendedores absolutamente pasivos, de sujetos, de ciudadanos políticos completamente desactivados, porque además esto va acompañado del discurso de las pseudoterapias, de si hay un problema no es el modo de producción, es que tú no aprovechas todo tu abanico de probabilidades, tómate una píldora, o vete al coach, o págate el terapeuta. ¿Me explico? ¿Sí? Va acompañado de esto. Pues eso es a lo que estamos asistiendo y sobre todo a una imposición metodológica que yo todavía estoy por ver las pruebas. Hay informes sobre el aprendizaje basado en proyectos que dicen que solo es útil, bien en primaria cuando estamos empezando a experimentar saber hacer. ¿He hecho algo? No. Con el saber hacer o ya en las facultades, sobre todo las de carácter técnico. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimientos y de destrezas procedimentales de los propios conocimientos en la aplicación es suficientemente amplio como para generar los proyectos necesarios, como para elegir el porqué y el qué del proyecto. Pero, ¿por qué se quiere imponer cuando de lo que tenemos noticias precisamente? Os animo a que os lo leáis, es un coñazo. El informe de la Universidad de Durham de 2016, que dice, Durham, del Reino Unido, luego lo paso, que dice, se ha comprobado que es absolutamente perjudicial trabajar por problemas y por proyectos en las clases desfavorecidas, es decir, estas que vienen de un nicho cultural absolutamente ausente, que no tienen de dónde, porque no saben qué hacer con un proyecto, no aprenden, se está generando analfabetismo brutal y solo es útil en aquellas clases sociales que ya cuentan con ese nivel cultural. Vale. Así que el aprendizaje basado en proyectos me temo que es solo una metodología que se van a poder permitir de manera eficaz y eficiente los ricos, que por otro lado son aquellos que si tienen que someterse a eso, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, van a poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienen pasta para pagarse los másters. Pero la escuela pública no puede vaciarse de conocimiento ni aplicar según qué tipo de metodología bien sonante, pero que es el caballo de Troya neoliberal, entre otras, porque nosotros acogemos a los hijos de los trabajadores. Y esos no van a tener un duro, y para eso nos estamos esforzando en poner las tasas universitarias así, o en privatizar los ciclos de FP, para que no haya número de plazas suficiente en la escuela pública, como para que esos no lleguen. ¿Me explico? Pues esto, en resumen, ya que me han dicho que me calle, es un poco el plano general desde el que yo venía a plantear un poco cuál es la lucha y cómo se debe, en qué lugar se debe focalizar de la escuela pública a escala global. Porque si no, además, me temo que en todas las cosas que estamos defendiendo hoy aquí, también va a sufrir. Si la perspectiva de lo que es la escuela pública, en tanto que, por decirlo de alguna manera, institución ilustrada, institución en la que no se debe enseñar qué pensar, sino capacitar precisamente para enseñar a pensar, que es lo que decía Condorcet, ilustrado que acabó porque molestaba, pues ese es por decirlo de alguna manera, el marco en el que además luego hablar de lo que estamos hablando aquí, pues tiene algún sentido. Y ya está.